El conflicto de Vestas se internacionaliza. Hoy el comité de empresa y los integrantes de la Fundación Anclaje han empezado su ronda de reuniones en Bruselas para implicar a la Unión Europea en la solución del conflicto. Mañana pedirán al comisario de Acción por el Clima y Energía, al español Miguel Arias Cañete, que intervenga de manera urgente en la situación provocada por la decisión de la compañía danesa de cerrar su factoría de Villadangos del Páramo. Comenzamos. Este martes la imagen del día la protagonizan los miembros del comité de empresa de Vestas y la comitiva de líderes políticos y sindicales que les han acompañado hasta Bruselas, donde buscan la complicidad de Europa para frenar malas prácticas empresariales como las de la eólica, como las de Vestas. También es protagonista este martes Piru, el ciclista y trabajador de Vestas que viajó con su bici hasta la sede de la multinacional en Dinamarca y que hoy ha sido recibido por sus compañeros como un auténtico héroe. Alrededor de esta mesa, la delegación que ha viajado a Bruselas intenta conseguir más apoyos, en este caso de los sindicatos y la federación que representa a la industria. Han sido muy comprensivos y desde luego van a hacer todo lo posible para que lo primero Vestas revierta el ERE, que es lo importante en estos momentos, y en su defecto busque una alternativa industrial para León y para Castilla y León. Hay que presionar a través de la Comisión Europea, a través de la potencia política de la Unión Europea contra la multinacional, porque entendemos que esta decisión es absolutamente injusta. Iniciar ese camino, esa reflexión en Europa de la necesidad de proteger nuestro tejido industrial y nuestro I+D+I. Unas horas antes le pedían al Consejo Económico y Social Europeo un cambio de normativa que evite la deslocalización de empresas. Dentro de la negociación, los sindicatos han solicitado a Vestas que amplíe a 6 meses el plazo para encontrar un comprador. No se encuentra un inversor en un mes, requiere un proceso de tiempo importante y hay que tener en cuenta que estas instalaciones no puede ir cualquier empresa. Están persiguiendo ser los líderes en la energía limpia, se está convirtiendo en los líderes de las estrategias industriales sucias, ¿no? La siguiente cita será en el Parlamento Europeo. Allí les esperan el comisario Arias Cañete y parlamentarios españoles. Un día más, Vestas, el conflicto de esta planta de Villadangos del Páramo va a ocupar parte de nuestro tiempo de tertulia durante los próximos minutos. Una tertulia que esta noche voy a compartir con Soraya Mayo. Soraya, ¿qué tal estás? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Me vienes además muy bien hoy porque vamos a hablar también de autónomos que han sido protagonistas en el pleno de las Cortes Regionales. Y yo no sé si llamarte Willy Fogg, o cómo. Juan Luis. O Marco Polo, Juan Luis de las Rivas. No, hombre, no, tampoco no tanto. Para. No, no pago tanto. Ya estoy aquí ya sentado. No paras, no hace más que viajar Juan Luis, pero ha tenido un poco de tiempo entre viaje y viaje para estar con nosotros y analizar la actualidad regional. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame cómo leen la prensa regional ese encuentro de esta tarde en Bruselas. Pues mira, empezamos precisamente con Diario de León, que destaca en su primera, por una parte, la fotografía del regreso de Piru y el homenaje de sus compañeros por ese viaje de 2.500 kilómetros en bicicleta para entregar la carta a los directivos de Vestas en Dinamarca. Y por otra parte titula Ofensiva política y sindical en Bruselas para salvar a Vestas. Gobierno y Junta encabezan la delegación que se propone poner en evidencia las prácticas de la multinacional danesa ante la autoridad europea. Diario de Burgos destaca en su primera que el índice de mortalidad en la Nacional 1 duplica al del resto de carreteras nacionales. Y Fomento admite en un informe que el trazado actual del tramo Rubena-Fresno incumple la legalidad, por lo que resulta urgente reducir su peligrosidad. Diario de Valladolid, El Mundo destaca que la familia de la joven Irene Baladrón, fallecida el 31 de marzo en la playa de las Catedrales de Gallega, habla ahora de homicidio. En su recurso ante la audiencia de Lugo cargan contra la Xunta, a la que acusan de negligencia al no hacer nada tras el aviso de caída de rocas, y atribuye el trágico suceso a la falta de vigilantes. Diario ABC destaca en sus páginas de Castilla y León
el pleno de esta tarde en las Cortes. Herrera ve difícil elaborar los presupuestos al no tener bases serias del Gobierno. Y también la razón destaca el pleno de las Cortes. Herrera defiende el potencial de los autónomos en la economía regional. Y por último, la Nueva Crónica de León destaca en su primera un documento estratégico para el periodo 2018-2027. León traza un plan a 10 años para fijar población joven y relanzar su economía. El gran desafío consiste en invertir la pirámide de población, clave para el futuro de la ciudad, y también plantea 45 proyectos para conseguir que la ciudad mejore su posicionamiento competitivo y haga frente a los desafíos del futuro. Pues sí que es un desafío importante, sobre todo si tenemos en cuenta las últimas noticias que están castigando, sobre todo, la economía y en parte también el futuro de una provincia como la de León, con el caso de Vestas, del que nos vamos a ocupar, y con el caso, evidentemente, de la minería, a la que ya prácticamente todo el mundo da por finiquitada, sobre todo la ministra responsable, la ministra de Transición Ecológica. Os pregunto por Vestas. Los titulares destacaban la ofensiva política y sindical que ha llevado a la Fundación Anclaje y el Comité de Empresa hasta Bruselas para intentar abordar el futuro de la compañía con el futuro de la planta de Villadangos con las autoridades comunitarias, pero yo no sé si ya es demasiado tarde para intentar encontrar una solución después de la cabezonería de la empresa. Esto es un tema, ya sabes, muy complicado, ¿no? Sí. Y de economía global, aunque luego todo lo global se materializa en un entorno local, ¿no? Yo creo que tiene mérito la consejera en ir a Bruselas, intentar buscar apoyo donde puede haber apoyo, ¿no? Pero a mí me da la sensación que los consejos de administración que dirigen estas empresas, cuando maduran una decisión de este tipo, es difícil de... Otra cuestión es... La consejera, la delegada del Gobierno, los sindicatos, en conjunto la Fundación Anclaje, porque es verdad que desde que se empezó a movilizar la sociedad, todos los partidos y las administraciones han estado a partir un piñón, ¿no? Sí, sí. Soraya. Hombre, yo creo que es importante que se sepa y que no podemos quedar de brazos cruzados, ¿no? ante esta situación, pero como bien dice Juan Luis, cuando una empresa toma una decisión y es irreversible. Yo en esto soy bastante pesimista, es decir, yo creo que el tema de Vestas no tiene marcha atrás, el tema de la minería no tiene marcha atrás, y esto, bueno, pues a lo mejor sirve de algo, porque ya que han ido al CESCE, pues a lo mejor sirve de algo para que la Unión Europea tome nota en cómo adjudica las ayudas y en cómo utilizan esos fondos europeos sus empresas, aunque Vestas no ha hecho ninguna irregularidad, y a lo mejor esto sirve pues para dos cosas. Uno, para que cuando venga una gran empresa tengamos un plan B, porque nos ponemos todos muy contentos cuando viene, pero estas cosas pueden pasar y hay que tener siempre un plan B o apostar por las empresas de Castilla y León, y que sirva también en Europa para decir, bueno, pues a lo mejor hay que cambiar el mecanismo de concesión de ayudas, pero desde luego para lo que es hoy Vestas a día de hoy en León, yo creo que este capítulo pues está cerrado. Y quizás sacar la lección de la relación con las... ¿Os acordáis del Lauki aquí? La lección de las multinacionales. El padre de la economía local, que era Michael Porter, un profesor de Harvard, que inventó el concepto de clúster y todo esto, decía, el primer criterio a la hora de ayudar los gobiernos es nunca dar al que más tiene. Todo dinero que se dé a una gran empresa, a una multinacional, tiene que estar condicionado. Tiene que ser una cantidad a cuenta. Tiene que tener algún criterio de recuperación, porque si no estamos ayudando a gente superpoderosa que en un momento determinado son oportunistas, ¿no? Nos quedamos con esa reflexión y estaremos pendientes de lo que de sí estos encuentros que van a mantener esos representantes tanto del Comité de Empresa como de la Fundación Anclaje con autoridades españolas. Mañana reunión con el comisario Miguel Arias Cañete. El respaldo de todos los grupos políticos a los trabajadores de Vestas se escenificó en el pleno de las Cortes de hace un par de semanas, en el que ha comenzado hoy se ha hablado de autónomos. El presidente de la Junta ha defendido su papel positivo en la economía de la comunidad. Por su parte, Luis Tudanca y Pablo Fernández han pedido medidas y no ocurrencias, han dicho, ante la pérdida de empleo en este colectivo.
Sesión doble. PSOE y Podemos coincidían en poner su interés en los autónomos y en reprochar a la Junta su descenso, 21.000 menos que hace 10 años. En los 8 meses de este año hemos ganado 500 trabajadores autónomos. A este paso vamos a tardar más de 40 años en recuperar los que teníamos antes de la crisis. Desde que se inició esta legislatura, sus políticas han destruido 4.415 autónomos. Cargaban contra las medidas puestas en marcha. El 78% de los trabajadores autónomos que se acogieron a esa famosísima tarifa plana hoy han cerrado. Y ofrecían otras. Restringir la apertura en domingos y festivos de las grandes superficies comerciales y limitar la proliferación de las mismas. El presidente explicaba ese descenso en la situación económica. En tiempos de crecimiento económico, como son estos, y yo le he dado el dato, 10.000 el año pasado, son muchos los autónomos que abandonan esa condición y pasan a ser empleados por cuenta ajena. Dice Herrera que la tarifa plana es la primera medida que reclaman los propios autónomos y que Castilla y León es la comunidad que más ayudas públicas les ofrece, entre ellas los 185 millones concedidos a través de la lanzadera financiera. Hablando de autónomos y de comercio, ambos grupos afeaban las palabras de la consejera de Economía. Nos explica que ustedes se opongan a un impuesto a las grandes superficies y resulta que le quieren poner un impuesto a los probadores, a los ciudadanos. Las palabras y los hechos que verdaderamente deben preocupar al futuro de la economía de esta comunidad y de muchos de sus sectores económicos son los de la malhadada ministra de Transición ontológica. El Ejecutivo defiende que el colectivo sigue siendo fuerte y representa el 22% del empleo total. La ministra de Transición Ontológica, el nuevo término, el nuevo ministerio que se acaba de inventar el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Bueno, muchos de los datos que se han expuesto en ese debate, seguro que se los conocía al dedillo, Soraya Mayo. Que se hable de los autónomos, aunque sea para bien, ¿no? Lo importante es estar en el centro del debate. Es importante que los autónomos ya estemos ocupando la agenda política y que se hable en un pleno de las Cortes de Castilla y León sobre la situación del colectivo, pues yo creo que es importante, aunque por desgracia se ha puesto el acento en que es verdad que en Castilla y León en estos años han cerrado muchísimos autónomos. Lo que no sé es de dónde saca Tudanca lo del 78% de los autónomos que se acogieron a la tarifa plana que ya no están en alta. No sé de dónde saca ese dato, yo desde luego... No es así. No. Además, habla de tarifa plana de la Junta. La tarifa plana de la Junta ha entrado o entrará en vigor próximamente, porque ahora la tarifa plana es la que tiene el Estado. Además, gracias a, bueno, pues en este caso a ATA y también tanto a la presión que hemos hecho desde Castilla y León como a la nacional, para los municipios de menos de 5.000 habitantes, los autónomos van a tener 2 años de tarifa plana, que la Junta va a complementar con otro año más, con lo cual en Castilla y León, desde luego, por temas de tarifas planas no vamos mal. No toda la culpa la tiene la Junta ni la tiene el Gobierno, me da igual del color que sea. El problema que tenemos en Castilla y León es que tenemos una población envejecida, que tenemos menos población, que la capacidad adquisitiva es la que es y que, por ejemplo, en un pueblo, si hace 5 años o 10 años tú podías vender a 8.000 personas, ahora vendes a la mitad. Y los autónomos, aunque hablemos de digitalización, de internacionalización y todas estas cosas, al final nosotros nos nutrimos de lo que tenemos alrededor. Y si cada vez somos menos, somos más mayores, con menos necesidades de compra, con un poder adquisitivo menor, es muy difícil mantener una empresa en esas condiciones. Y sobre esas medidas que planteaba, por ejemplo, el líder de Podemos, Pablo Fernández, ¿es factible a estas alturas, en 2018, que las grandes superficies no abran en domingos y festivos? Este es un tema tan antiguo, llevan 25 años hablando de este tema, ¿no? Por eso. Entonces, es una solución que además yo no creo que tenga mucho calado. Sí es verdad que debe haber estrategias de apoyo al comercio local, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser de otro tipo. Hombre, yo creo que tiene que haber una política de horarios, ¿eh? La gente no puede pasar estas cosas de que, pues no sé, gente con muchísimo potencial pueden, fijaros en Valladolid, estas grandes estructuras, ¿no? Una política de horarios tiene que haber, ¿no? Pero no creo que este tema sea... Yo creo que es muy importante, una cosa que ha dicho Soraya, el tema de los datos. Utilizamos los datos de una manera terrible, ¿no? Pero fíjate, si consideramos a toda la gente que se jubila
como pérdida de autónomos, con la cantidad de gente que se está jubilando frente a la gente que entra, es un dato totalmente falseado. Yeah. Entonces, porque un autónomo que se jubila deja de ser autónomo. Entonces, quiero decir, ¿cómo estamos midiendo la realidad? Porque hay una especie de catastrofismo y luego parece que la política tiene la solución del futuro y es la causante de todos los bienes y de todos los males, ¿no? Pues no, la sociedad tiene también capacidad de autoorganización y en este sentido yo lo que intentaría es establecer diálogo en el sector retail, en el sector comercio minorista más intenso, un diálogo más intenso. Bueno, y no tolerar, por ejemplo, sueldos miseria. Ernesto. A mí me llamó mucho la atención un asunto que se planteó hoy en el Pleno y al que Herrera no contestó precisamente, que fue la existencia de 32 millones de euros presupuestados y no ejecutados para promoción comercial. Decía, ese es el apoyo que necesita el pequeño comercio, que necesitan los autónomos, que efectivamente son víctimas de la jubilación y del envejecimiento, pero también son los únicos que mantienen una actividad en el medio rural. Y necesitan apoyo de algún tipo. 32 millones son y que no se deslocalizan. Claro, nosotros no somos Vestas. Que no se localizan. Deslocalizan. Es decir, ahora que no se van del pueblo. No se van del pueblo. Que no nosotros, al final, los autónomos somos los que estamos... que están ahí, al pie del cañón. Claro, somos los que estamos vertebrando el territorio. Nosotros sí que ordenamos el territorio en Castilla y León y yo creo que tiene que haber medidas de apoyo. También es verdad que es muy importante el tema de la tarifa plana para que haya más iniciativa emprendedora, pero también hay que ayudar al autónomo que lleva muchísimos años trabajando y con esta crisis terrible que ha pasado también tiene que haber medidas para ellos. Pero repito, y con el tema del comercio, es verdad que las declaraciones de Pilar del Olmo no fueron afortunadas con lo del probador, pero yo creo que no nos podemos quedar en la anécdota. Hay que pensar qué hacemos con el pequeño comercio, sobre todo en medio rural, porque está claro que el pequeño comercio necesita una reconversión, es un sector que se tiene que reconvertir, igual que ha habido una reconversión en la minería, ha habido una reconversión en astilleros y ha habido reconversión en otros muchos sectores, hay que tomárselo en serio. Lo que no se puede hacer es dejar a la gente morir, porque el pequeño comercio se está muriendo. Y con el tema de la polémica de los horarios, es verdad que hay que ordenar, pero ahora tú no oyes a un comerciante que el problema sea el tema del horario. Ahora el problema es Amazon, ahora el problema es la venta online y es que no estamos preparados para eso, para esa revolución tecnológica, y eso ya lo tenemos, y tú puedes comprar desde tu casa a las 12 de la noche. Pero hay un tema, Amazon se funda en salarios miseria. O sea, lo que tienen que hacer los gobiernos es garantizar que no se puede hacer un contrato, deshacer un contrato, hacer un contrato, deshacer un contrato, hacer un contrato, deshacer un contrato y tener 20 años a una persona trabajando en la misma empresa de esa manera. Un tema es eso. Y segundo, a los pequeños... Tenemos que asumir también los consumidores cierta parte de responsabilidad. Claro, hay que dejar de ir a IKEA. Bueno, esto sería una cuestión... Vaya titular. No, es una barbaridad. No, pero yo, por ejemplo, me estoy haciendo un esfuerzo, he ido a Medina para comprar unos muebles y me están haciendo unas cosas gente extraordinaria. Bueno, pues hay mucho que reflexionar en torno a esta situación, ¿no? Y hay que tener en cuenta lo que decía también Soraya, ¿no? Y lo que ha recordado Ernesto, que no se deslocalizan esta gente, ¿no? Estos autónomos están ahí, al pie del cañón. La tensión subía en esa sesión de control en el cara a cara de Herrera con el portavoz de Ciudadanos. Luis Fuentes dice que es la dejadez de la Junta la que le lleva a no presentar los presupuestos del año que viene. Juan Vicente Herrera, al que no le han gustado nada los argumentos de Ciudadanos, ha asegurado que su gobierno trabaja en lo que corre de su cuenta, pero que no pueden hacer nada más hasta que Madrid no apruebe los objetivos de estabilidad. Su gobierno está mucho más preocupado por la próxima cita electoral que por conseguir mejoras en la sanidad, en la educación o en la dependencia, y que además su partido, el Partido Popular, piensa más en su supervivencia electoral que en el bienestar y el progreso que supondrían unos nuevos presupuestos para nuestra comunidad. Nosotros estamos trabajando y cuando se den las circunstancias cumpliremos con nuestra responsabilidad, porque estamos trabajando para dotar a esta comunidad autónoma de un instrumento que es útil, que da estabilidad, que da certidumbre y que da garantías, pero no lo vamos a hacer porque no lo hemos hecho nunca y en otras ocasiones hemos contado con el apoyo de su señoría. Es usted ahora el que está en clave electoralista si no hay unas bases ciertas.
Veremos cómo evolucionan y si al final se presentan o no se presentan esos presupuestos en función de lo que ocurra evidentemente en Madrid, con ese techo de gasto que está como está en estos momentos, paralizado. En la política nacional, las amistades peligrosas de la ministra de Justicia le pueden salir cara a Dolores Delgado. Esta tarde ha habido unas declaraciones de Pablo Iglesias que dejan claro el malestar que ha provocado en el principal socio de Sánchez la cordialidad de la ministra con el excomisario Villarejo. El líder de Podemos ha dicho que le gustaría verla fuera de la política. Estoy diciendo que alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo. Contundente Pablo Iglesias en una tarde donde la tensión se ha trasladado al Senado. Allí el PP ha reprobado a la ministra de Justicia y ha pedido su dimisión por sus relaciones con Villarejo y por negar inicialmente el apoyo del Gobierno al juez Llarena. Señora todavía ministra, tiene usted que dimitir por mentir. No puede seguir siendo usted ministra ni un minuto más. Lo que no puede hacer bajo ningún concepto, señora Muñoz, es intentar interferir en el Poder Judicial, como ustedes han hecho sistemáticamente. Y por eso han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado de ustedes. Señoría, guarden silencio. Antes de que comenzara ese pleno tan loco, hemos visto esta imagen, el abrazo de Dolores Delgado y Fernando Grande Marlaska, para escenificar su reconciliación después de que Delgado dijera de Marlaska en una comida informal que es maricón. El propio ministro del Interior ha quitado hierro a esas palabras y la vicepresidenta ha mostrado su apoyo a la responsable de Justicia. Lo importante no son las palabras, son los hechos. Y ya estáis viendo que este es un gobierno cohesionado. ¿Ya habiendo dicho que prefiere trabajar con hombres en un gobierno feminista? Perfectamente, se va a mantener. Bueno, ahora os doy la palabra, sobre todo este jaleo, este lío. Las declaraciones más significativas a mí me parece que son las de Pablo Iglesias, evidentemente. Bien es cierto que en el 2009 Villarejo pues, era condecorado, ¿no?, por el propio gobierno, en este caso el gobierno socialista, y bueno, al final entiendo que los fiscales y los jueces, pues si tienen que hablar con alguien, sobre todo es con la policía. Este señor era policía. Bueno, ¿qué os parece todo este lío que se ha montado en torno a esa comida, las relaciones peligrosas de la ministra Dolores Salga? Yo a las pruebas me remito, ¿eh? O sea, por la cantidad de grabaciones que hacía este señor, era un policía muy peculiar, y ya lo sabrían los que estaban alrededor. A mí me asombra el lenguaje, las palabras tan gruesas que se utilizan, contra unos, contra otros, sin darse cuenta de que las palabras son armas arrojadizas. Me explico. La ministra es la primera prueba de que hay una interferencia entre el poder político y el poder judicial, es que la ministra sea ministra. Esta ministra... Una ministra que siempre ha estado defendiendo determinados planteamientos ideológicos y que siempre ha sido afín a determinada cultura en relación con su trabajo. Por lo tanto, hay una interferencia permanente entre el Poder Judicial. Otra cuestión es que hay influencia... Bueno, claro, comprobamos muchísimos casos en los que hay interferencias. Y luego, yo diría, el señor Grande Marlaska, con independencia de que a veces sea más acertado, ¿no?, es un ejemplo de educación. Ojalá la gente fuera como Grande Marlaska. Sobre Dolores Delgado, y más teniendo en cuenta lo que ha dicho, repito, Pablo Iglesias. ¿Estamos en vísperas de la tercera dimisión en el gobierno de Pedro Sánchez o el cese? Hombre, yo no sé si este gobierno se puede permitir una dimisión más o un cese más. Es verdad que Pablo Iglesias hoy se ha puesto duro, pero también porque sus bases le están tirando un poco de la chaqueta y diciéndole, oye, que no seas condescendiente. No seas condescendiente con el gobierno, con lo cual aquí están todos haciendo un papelón que yo creo que ya los ciudadanos ya no salimos de nuestro asombro, y la dimisión o cese pues dependerá de las grabaciones que escuchemos mañana. Sí, mañana seguro que hay un nuevo capítulo, eso es evidente. O no. Pero tú sabes que esto
Si es una entrega, ¿cómo se llama? Un folletín por entregas. Sí, suele ser así. Pues entonces veremos. El escenario es dramático. Suele ser así, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, Pablo Iglesias tiene un truco en sus palabras, porque se refiere a la cloaca y este señor está en la cloaca y en la cárcel desde hace un tiempo, antes estaba condecorado. Es decir, era un señor, seguramente un policía honorable, que tenía que tener relación con los fiscales, con los jueces de la audiencia para determinados asuntos, lo cual no disculpa en ningún caso la torpeza de esas declaraciones, como señalaba Juan Luis, que son impresentables. ¿Los de la ministra? Sí, impresentables. Hombre, Ernesto, ni tú ni yo aguantaríamos en una comida de 4 horas informal. No, yo me refería más a a las palabras de los parlamentarios, la propia ministra en sede parlamentaria y las palabras del líder de Podemos. Lo que se dice en una comida, a veces uno dice, a mí me gustaría tener dirigentes mejor educados, pero lo dices tú, todos decimos tonterías. Sí, si no, la prueba en la próxima quedada que tengas con algunos amigos, si no lo graba. Enseña, solo lo vemos en el círculo. Pero tiene que haber un loco que lo grabe todo. Sí. Este nuevo frente que se le ha abierto al gobierno lo está viviendo Pedro Sánchez desde la distancia. En su gira norteamericana para participar en la Asamblea de Naciones Unidas, Sánchez y su mujer Begoña Gómez se han sacado una foto con Donald Trump y Melania. Los dos presidentes no han mantenido un encuentro bilateral, solo han mediado un saludo protocolario. Esta visita nos deja también el anuncio de que Sánchez será el primer presidente español en viajar a Cuba en 32 años. El anterior había sido Felipe González. Entre tanto lío, al PSOE apenas le ha dado tiempo a presumir de los datos del último barómetro del CIS. Lo más relevante es que el PSOE crecería y superaría el 30% de los votos. A 10 puntos se sitúa el Partido Popular, que apenas notaría la llegada a su presidencia de Pablo Casado. La encuesta, eso sí, fue realizada entre el 1 y el 11 de septiembre. Con el curso político recién comenzado y antes de que saltaran los escándalos por la tesis de Pedro Sánchez y por el máster de la exministra de Sanidad. El PSOE se dispara. Según el CIS, lograría hoy un 30,5% de los votos, 6 décimas más que en julio. Casi 10 puntos por debajo, el PP, que aunque apenas sube 4 décimas, le arrebata la segunda plaza a Ciudadanos, que baja del 20%. Unidos Podemos recupera terreno, aunque ninguno aprueba. El presidente es el líder mejor valorado, el único que supera el 4. Por detrás, Rivera, Garzón y Casado, que debuta en cuarto lugar. Iglesias es el último. De los ministros, esta vez no se ha preguntado. Ni la dimisión de la ministra de Sanidad, ni la polémica sobre la tesis de Sánchez quedan recogidas en esta encuesta, pues fue realizada entre el 1 y el 11 de septiembre. Destaca el porcentaje, más del 60%, que cree que la situación política es mala o muy mala, frente al apenas 4,4% que dice que es buena. A la pregunta ¿cuál es el principal problema de España?, la mayoría dijo el paro, casi un 40%, aunque un 11% respondió la corrupción. Llama la atención la subida de la preocupación por la independencia de Cataluña o la inmigración. Y un dato más, casi el 70% de los consultados cree que hay que reformar la Constitución. Por cierto, que a partir de ahora el barómetro del CIS con la estimación de voto lo conoceremos cada mes. La encuesta del CIS está hecha, como les decía yo antes, previa a los escándalos de la tesis del presidente del Gobierno, del máster de la ministra de Sanidad, e incluso antes de conocerse que Pedro Sánchez había cogido un helicóptero de las Fuerzas Armadas para ir a la boda de un cuñado, a La Rioja. Creo que el viaje le ha venido bien a nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. Estaba haciendo autostop y en vez de pararme un coche, me ha parado un helicóptero de un tipo muy simpático que iba a una boda. Se llama Pedro. Hala, hasta mañana, que no son horas, Juanma, no son horas. Bueno, son horas de hablar un poco, que se nos va el tiempo de la tertulia, de esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, de ese último barómetro. ¿Cómo lo valoráis? ¿Y cómo valoráis el hecho de que ahora va a ser mensual? Eso he leído. Si eso es verdad, parece que las encuestas, los resultados de las encuestas están pensados para influir en las siguientes encuestas. No lo sé. No sé muy bien cómo se fabrica una encuesta de este tipo, la influencia que tiene esto de que no se sabe no sé qué, no se sabe no sé cuántos. Veremos la encuesta el mes que viene. Se lo tendremos que preguntar a Cayo Sastre, nuestro sociólogo de cabecera, pero tu valoración.
pues yo creo que este CIS no vale para nada en este momento porque se hizo antes de todos estos follones, y yo creo que está entre las grabaciones, las redes sociales, las encuestas que sirven para medir o manipular, o no sé cómo decirlo muy bien, con el tema de las elecciones, pero al final estamos viendo o estamos asistiendo a un cambio de hacer política radical. De aquí a un tiempo está cambiando todo tan rápido que no sabemos casi ni valorarlo, y que sea cada mes la intención de voto, la encuesta del CIS la van a tener que publicar cada 15 días, porque como cada semana tenemos un follón. Bueno, veremos lo que ocurre a partir del próximo mes, cuando tengamos un nuevo CIS, y no sabemos si antes tendremos alguna noticia que nos avance un adelanto electoral. Estaremos pendientes. Gracias, Soraya. Gracias, Juan Luis, que te vaya bien. Gracias por tus viajes por Europa. Bueno, nos vemos. Ya acabamos. No vengas tan radical, ¿eh? No, solo ha sido un detallito. Ernesto, que te veo mañana. Vale, hasta mañana. El quinto encuentro del proyecto Horizonte ha desembarcado esta tarde en El Bierzo. Estuvo dedicado a la integración y contó con representantes de la Red de Pobreza, de CERMI, ONCE y de la Fundación Secretariado Gitano. Todos pusieron de manifiesto la necesidad de trabajar por la inclusión desde la unidad en una comunidad extensa, rural y despoblada, lo que dificulta todo el proceso. El reto de la integración visto desde 4 colectivos, la Red de Pobreza, ONCE, CERMI y Fundación Secretariado Gitano. Ellos fueron los protagonistas del Foro Horizonte sobre integración y pusieron de manifiesto la necesidad de habilitar políticas públicas que la faciliten en un marco de unidad. La clave es que seamos capaces de alumbrar ideas que nos hagan entender a todos qué fácil es a veces llegar a resultados positivos sin mucho esfuerzo, pero con una cosa muy sencilla, que es la implicación de todas las personas. No hacer demagogia ni política desmesurada con el mundo de lo social. Yo creo que lo social lo que ha de generar es consensos políticos, porque la sociedad lo demanda, y el talento de las personas con discapacidad no se puede desperdiciar en una comunidad que necesita tanto talento como Castilla y León. Una integración que debe superar las particularidades de la comunidad. Muchos de los retos vienen fundamentalmente dados por los cambios demográficos que estamos viviendo, que eso está influyendo en tener una sociedad envejecida en esta comunidad autónoma y también sobreenvejecida, con una tasa de envejecimiento muy alta, en cómo incorporar las nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con la inclusión social. Menores, mujer, minorías étnicas, discapacidad son campos en donde se hacen necesarias políticas públicas que ayuden a recuperar los niveles anteriores a la crisis. Nunca hemos recuperado valores anteriores a la crisis. Cuando en este país se crecía económicamente y había bonanza económica, nunca se redujeron los niveles de situación de exclusión, de pobreza. Durante la crisis estos se acrecentaron. Todos dijeron que queda camino por recorrer, pero que el trayecto puede ser posible. Momento ahora de hacer un pequeño paréntesis para la publicidad. Volvemos enseguida. Tenemos que hablar de la nueva imagen de la denominación de origen Rueda. Hasta ahora.